nuestra exposición el tema es esporotricosis. Está integrado por los alumnos Daniela González Hernández y Javier Medina. Tenemos que la esporotricosis es una micosis subcutánea que afecta preferentemente rostro y extremidades. Las lesiones son nódulos, que es una lesión fija, verrugosa o linfagítica, o de manera sistémica, pulmones, huesos y articulaciones. El complejo Sporotrix SPP es Sporotrix basilensis, S. schenki sensu stricto, S. globosa, S. mexicana y S. albicans. En epidemiología, esporotricosis es una enfermedad cosmopolita. Esto quiere decir que se puede encontrar en cualquier país. En México, principalmente está en Puebla, Jalisco, DF, Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí y Oaxaca. El 62% de los pacientes son mujeres y tenemos que la modalidad linfagítica corresponde al 65-82%, la fija del 10 al 30%, sistémica el 2.5% y por jardineros, floristas, carpinteros se dan el 42%, las amas de casa el 30% y la reproducción de este hongo se da en un clima arriba de 15 grados y una humedad del 90%. Aquí en este mapa demostramos los países donde está más prevalente este tipo de micosis, los cuales son México, Paraguay, Brasil y Argentina. Y del lado de África tenemos la África Oriental y Sudáfrica. La etiopatogenia, tenemos que la gente que usa lesiones con miceto-fiostoma de complejo Sporotrix schenki. Sporotrix schenki tiene en su pared beta-glucanos y glucopéptidos, que está dividido en 14.2% por proteínas y 84.6% por hidratos de carbono. Tenemos que tiene una fosfolipasa citosólica A2 o proteína G-alfa, que es la que le permite que el hongo se convierta en su forma parasitaria, esto quiere decir su forma patógena. Y en esta tabla tenemos una identificación morfofisiológica de especies de Sporotrix complex. Tenemos que la especie de Sporotrix albicans es la única que no tiene presencia de conillos sesiles pigmentados. Y S. albicans y S. mexicana solo tienen colonias que pueden darse a 30 grados en 21 días. En crecimiento a 37 grados, la única que no puede tener esto es la Sporotrix globosa. Y antes de asimilación tenemos que las únicas doble positivas es Sporotrix mexicana y Sporotrix schenki. En su forma de saprófito micelial, que esto quiere decir que se alimenta de material muerto, está en suelo, vegetales o carnes en descomposición. Y si es que se da una infección zoonótica, se da por medio de los gatos. La esporotricosis primaria cutánea se da por una inoculación traumática con alguna astilla o espina, y la primera lesión va a ser un chancro único o múltiple. A los 5 días a 2 semanas sigue el trayecto linfático, y una esporotricosis primaria pulmonar puede tener una posible diseminación hematógena. En esta imagen podemos observar la forma saprofítica de Sporotrix schenki, y del lado derecho tenemos la fase parasitaria. En la fase parasitaria lo podemos encontrar levaduras en forma de puro y cuerpo esteroide, y de la forma saprofítica las impodolesporas en forma de margarita y las radulosporas. En esta tabla tenemos los países donde se han identificado las cepas de Sporotrix. La Sporotrix brasilensis, como su nombre lo dice, está en Brasil y recibe el clado de 1. Sporotrix schenki sensu stricto en América, sobre todo en Sudamérica. La Sporotrix globosa está en China, India, Italia, España y Estados Unidos. La Sporotrix mexicana está en México. Y por último la Sporotrix albicans se encuentra en Alemania e Inglaterra. El periodo de incubación de la esporotricosis es de días a 3 meses después de la inoculación. Tenemos diferentes tipos de formas en la esporotricosis. La forma fija se da del 20 al 30%, en donde su localización principal es el sitio de inoculación, que es principalmente en cara, cuello y tronco. Y esta está caracterizada por una placa infiltrada eritematosa, como lo vemos en la imagen. Estas pueden ser forma tanto semilunar, verrugosa o ulcerada, y puede ser indolora. Otra de las formas de la esporotricosis es la linfangítica. Esta forma es la más frecuente y su localización
tenemos que en el lugar donde se dio la inoculación aparecerá un chancro de inoculación. Este chancro es un nódulo indoloro de color rojo púrpura que sufre necrosis central y puede ulcerarse después de semanas o meses. Al mismo tiempo que está el chancro de inoculación, pueden aparecer lesiones nodulares o gomas eritematosos, que estos gomas eritematosos o lesiones nodulares van a seguir el trayecto de los vasos linfáticos. Es por eso que es forma linfangítica. Esta forma puede curarse solo, durar meses o años, y es el principal punto de partida para la diseminación. La forma linfangítica se encuentra principalmente en extremidades superiores con un 45 al 53%, en la cara del 14 al 21%, extremidades inferiores tenemos de un 14 al 23% y es muy poco común que se presente en el tronco. En la imagen izquierda encontramos una esporotricosis linfangítica de los miembros, en donde, si pueden observar, se encuentra el chancro distal en el dedo índice y así va siguiendo el trayecto de los vasos linfáticos. En la imagen de la derecha tenemos una esporotricosis linfangítica facial, en donde el chancro se encuentra en la base piramidal de la nariz y se va a distribuir los demás úlceras hacia los vasos linfáticos. Podemos encontrar chancros múltiples. Estos chancros múltiples dan las formas micetomatoides, como vemos en la imagen de la izquierda, y por contigüidad se producen formas crónicas verrugosas, y estas formas crónicas verrugosas se dan principalmente en el pie, como lo observamos en la figura de la derecha. En la forma mucocutánea, esta se descubrió en el siglo XX. Se piensa que tal vez es la forma diseminada. Su localización principalmente es en boca, cuerdas vocales, nariz y senos etmoidales. Esta forma mucocutánea es caracterizada por lesiones granulomatosas, ulceradas y dolorosas. La última forma de la esporotricosis es la diseminada o sistémica. Esta tiene una rara presentación, aproximadamente del 1%. Su patogenia principal es por inhalación de esporas y esta se da diseminación hematógena. Existen dos formas de esporotricosis diseminada, tanto primaria pulmonar o secundaria sistémica. La primaria pulmonar, esta es muy semejante a la tuberculosis pulmonar, puesto que tenemos formación de cavernas, neumonía crónica, crecimiento de ganglios, derrame pleural, necrosis gaseosa. En los síntomas generales tenemos que el paciente puede tener tos productiva, fiebre, malestar general y pérdida de peso. Aquí es muy importante recalcar que el diagnóstico diferencial de la esporotricosis es con la tuberculosis pulmonar. Y la secundaria sistémica, en donde sus manifestaciones incluyen alteraciones subcutáneas como lo son nódulos subcutáneos, pápula, pústulas, ulceraciones, eritema nodoso, y en esta ya hay un compromiso tanto óseo, meningio, ocular y pulmonar. Y el tratamiento específico para la esporotricosis secundaria sistémica es anfotericina B modo intravenoso. Debemos establecer un diagnóstico diferencial, como ya lo había mencionado antes, principalmente con la tuberculosis. Hay otras como la leishmaniasis, el complejo cutáneo nervioso en lepra tuberculoide, que se pueden confundir. Se va a hacer una toma de la lesión cutánea, ya sea del tisular o pus, y al microscopio vamos a observar levaduras ovales, que son los cuerpos asteroides, como lo mencionó nuestro compañero Javier anteriormente, y el cultivo de preferencia es el de agar de Saburao. En esta imagen mostramos un frotis con tinción de paz, en donde observamos las formas radiales o los pétalos de margarita. Como lo podemos observar, se ve muy claro la forma de los pétalos de margarita. Y por último, el tratamiento para las esporotricosis, el principal es el yoduro de potasio, el itraconazol, como en la mayoría de las micosis, y como lo había mencionado antes, en la esporotricosis sistémica se utiliza la anfotericina B intravenosa. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias.